Bueno, sí, ahora sí, buenas noches nuevamente. Podemos dar inicio, ya estamos más del 50%, así que ya, bueno, y con nuestro material. Hemos dejado la clase anterior en el grupo E, ¿cierto? Hay cuatro grupos dentro de los 5 TERPs y estábamos en el grupo de escrita. Inicialmente habíamos indicado que este es uno de los 5 TERPs que, bueno, no es generalmente muy utilizado, ¿no? Porque las responsabilidades del exportador son mínimas, casi nada, ¿no? Vamos a hacer un desglose y que básicamente tendría que referirse en cuanto a la mercancía que vamos a hacer la compra. Un segundo grupo que tenemos es la de entrega directa, ¿no? Lo que decimos que el vendedor pone los bienes a disposición del conductor, es decir, el medio de transporte. ¿Sí? No vayan a olvidar que dentro de las operaciones de comercio internacional, dentro de una operación de importación, tenemos un intermediario, ¿no es cierto?, entre el vendedor y el comprador internacional, para hacer el cambio de sustitución de las mercancías necesariamente tiene que intervenir un transporte internacional, ¿no es cierto? Y los transportes internacionales habíamos hecho mención de que puede ser el manifiesto internacional de carga cuando se refiere a mercancías que provienen por algún medio de transporte terrestre, ¿no? El Bill of Lading, que es un documento de embarque marítimo cuando hacemos el traslado de las mercancías utilizando un buque, un transporte marítimo, ¿no? Y el IOR Bill, que es aquel documento para el transporte aéreo. ¿Ya? Por tanto, este grupo básicamente hace referencia a aquellas mercancías que nos van a ser entregadas, ¿no?, de manera indirecta. Si yo voy a buscar en términos de FOB, será pues la responsabilidad del vendedor entregarnos sobre el buque, sobre el medio de transporte marítimo, ¿no? Vamos a ver por qué simplemente usamos por el medio de transporte marítimo y por qué no por terrestre, ¿no? Por tanto, el vendedor no hace cargo, por tanto, del pago del medio de transporte principal. Hemos dicho que aquel medio de transporte principal es aquel medio está más largo en este caso, ¿no?, que sería el transporte marítimo. Cuando hablamos de dos tipos, de dos modalidades o el multimodal, como lo llamamos, estaríamos hablando del transporte marítimo y el terrestre, ¿no? El primero que representa es el transporte marítimo y por tanto tendríamos al momento de la liquidación de tributos aduaneros dos fletes, ¿no es cierto? El flete principal y el flete secundario. El flete principal respaldado por su factura de transporte marítimo, el Bill of Lading, y el transporte terrestre por un documento, la carta aporte, el manifiesto internacional de carga, y a la vez nos darán pues un documento, una factura por el servicio prestado. En caso de ausencia, en caso de no existir este documento de transporte, no vamos a sustituir lo que establece el artículo 20 del Reglamento de la Ley General de Aduanas con el 5% sobre el valor FOB, ¿no? Muy bien. Otro grupo que también tiene varios incoterms que son la entrega indirecta, ¿no?, que esto es el grupo de la CES, ¿no?, que la parte vendedora, es decir, quien transfiere las propiedades de los bienes, de aquellos bienes o servicios, ¿no?, será la encargada de pagar el vehículo de transporte principal. Es decir, ya a diferencia del grupo F, aquí sí hay una responsabilidad que de por sí sola ya se le hace responsable al vendedor internacional, que nos va a cubrir ese costo de transporte principal o la ruta más larga, como quieran llamarlo, para poder hacer un proceso de importación, ¿no? Tanto si lo damos, si revertimos, estaríamos hablando de una exportación, ¿cierto? Nosotros podemos pactar en términos de decir
Entonces, la responsabilidad nuestra como vendedores será pues entregar el producto en el lugar pactado. Bueno, eso vamos a ir analizándolo poco a poco. Si se fijan, acá tenemos una gráfica que hemos visto las obligaciones del vendedor. Por ejemplo, será el pago del costo y flete en algunos. Obviamente que no es en todo, ¿no? Pero la responsabilidad será pues a partir de la fábrica o del lugar de venta hasta el puerto de destino, ¿no? Si hacemos una comparación, yo compro un vehículo de una página de remate, hoy ya se han hecho mucho más, tal vez hasta más fáciles de comprar vehículos usados, no necesariamente vamos a irnos a una zona franca o a una aduana interior donde se ven exhibición de vehículos que están llegando, ¿no? Vehículos de segunda mano. Lo único que hacemos nosotros es agarrar la página de Copart, en el caso de los vehículos americanos, y hay páginas de los quienes radican en Japón, entonces también hay unas páginas de remates, agarramos y nos adjudicamos uno, ¿no es cierto? Producto de la adjudicación, vamos a tener un producto que vamos a importarlo al mercado boliviano. O en su defecto vamos a importarle a un país intermedio, que en este caso para nosotros resulta ser la ciudad de Iquique, Chile, ¿no es cierto? Donde se están haciendo la modificación de estos vehículos. Obviamente que la normativa aduanera en el tema de la importación no está prohibido, por ejemplo, la modificación de estructura cuando son vehículos siniestrados, no pueden hacerse lo que anteriormente el decreto supremo 28963 permitía hacer que las zonas francas puedan realizar las operaciones de recondicionamiento o el chapeado como comúnmente le llamamos, ¿no es cierto? Hoy ya están restringidas, por tanto, la importación generalmente en este tema de los vehículos del sujeto pasivo, ya el importador, es por dos tramos, ¿no es cierto? Ahí ya no podemos hacer la utilización de dos medios de transporte internacional. Básicamente, el primero será hasta, en este caso, hasta el puerto de destino, que resulta ser zona franca, ¿no? Chile, y recién estaríamos utilizando un medio de transporte que en este caso va a ser el terrestre para llegar a Bolivia. Por tanto, ya no utilizamos dos medios de transporte, pero seguimos utilizando los 5 TEMS en esta operación que vaya a ser con 2 tramos, ¿no? Muy bien, tenemos el otro grupo que es el grupo D, ¿no? Que es la entrega directa, que es la que tal vez en algún momento sería la más fácil de utilizar, es más, donde le da mayores responsabilidades al vendedor frente al comprador internacional, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, no estamos modificando. Ojo que los Incoterm 2020 ya existe una modificación en el Incoterm DAT, que ya es sustituido por el DPO, ¿no? Que lo vamos a ir viendo antes de utilizar este Incoterm, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la entrega directa, estamos hablando de la responsabilidad del vendedor hasta el lugar de destino. Generalmente este tipo de Incoterm se utiliza, o es la que tendríamos que utilizar si queremos hacer compras, ¿no? de volumen o tal vez algunas muestras para poder traer una mercancía. La anterior clase alguien preguntaba y decía, ¿yo puedo utilizar para una importación de mínima cuantía? Obviamente que sí, se puede utilizar, ¿no es cierto? Porque al final el costo es mínimo, además la responsabilidad del vendedor será pues entregarnos hasta un lugar pactado, que en este caso en su general es en la aduana de destino, descargado sobre el medio de transporte o básicamente hasta la puerta del consumidor final. Que un ejemplo que pusimos era aquellas mercancías o aquellos productos que se compran por el internet, ¿no es cierto? Por el valor, muchas veces están sujetos a un despacho aduanero, ¿sí? Si una mercancía que yo lo voy a comprar por el internet tiene un costo adicional, entonces esa mercancía va a llegar a las aduanas, en este caso van a ser a los correos,
¿no? Aeropuerto, irán el representante del vendedor, realizará la operación de importación o consumo, pagará los tributos aduaneros y va básicamente a entregarnos en la puerta. La responsabilidad de estos gastos que se van a erogar van a ser directamente de parte del vendedor. Obviamente que eso va a afectar cuando nosotros tengamos que pactar el valor, ¿no es cierto? Ahí básicamente también tenemos que ver el tema del precio, no solamente es un término pactado. Si nos da el tiempo, vamos a ver por qué surge estas interrogantes de que si el valor es el precio realmente pagado por pagar de las mercancías importadas, ¿no? ¿Por qué la aduana en algún momento, cuando nosotros utilizamos un Incoterm, no hace que este valor declarado resulte ser aquel valor que realmente ha sido el precio que haya se haya pactado en una negociación internacional? Además de eso, para el tema de valoración aduanera, lo que tienen que tener muy en cuenta es que tiene que estar totalmente sustentado. Para ello, en la clase anterior hemos mencionado que yo debo tener una factura comercial donde esté un Incoterm pactado. Además, tengo que tener un contrato de compra y venta internacional que en las cláusulas esté bastante explícito, ¿no? Cuáles son las obligaciones, y es más, tal vez hasta mencionar una cláusula donde en el caso de incumplimiento podrá acudirse, ¿no?, a un arbitraje internacional. Para ello tenemos que establecer todo eso. Muy bien. Entonces, con lo que habíamos quedado el de salida, este Incoterm básicamente, cuál es el objetivo o cómo podemos utilizar en una transacción internacional. Obviamente que quiero repetir que estos Incoterm pueden utilizarse de manera en una transacción local, sí se pueden utilizar, ¿no? Pero obvio, para nuestro caso, esto está bajo un contrato de compra-venta internacional. Además, en una operación de importación al consumo, básicamente ahí vamos a tener que deducir, ¿no es cierto? Para obtener el valor en aduana, vamos a tener que quitarle, si está en otro Incoterm que no es el pactado, vamos a tener que quitar los gastos incluidos hasta determinar nuestro valor SIF aduana o SIF frontera. Para el tema del transporte terrestre será valor SIF frontera, para el tema del transporte aéreo será SIF aduana, ¿no? Y cuáles son los componentes de este valor SIF, a qué costos se refiere, ¿no? Por tanto, decimos que el ex-work es en fábrica, ¿no? Este Incoterm no es el que se recomienda, por lo menos yo no lo recomendaría, porque le estaríamos quitando muchas de las obligaciones que tiene el vendedor. Es más, tal vez en algún momento ya ni nos facilite la documentación de exportación. Obviamente que sí nos dará la factura, pero vamos a ir viendo por qué no es recomendable. Dice el vendedor transfiere todos los costos y riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía una vez que se ha entregado la mercancía en el punto acordado. Voy a poner básicamente un ejemplo. Si yo voy a comprar un vehículo, les pongo el ejemplo del vehículo porque es lo más sencillo que podemos describirlo, ¿no? Voy a comprar un vehículo, puede ser que lo compre en México, puede ser que lo compre en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, ¿sí? Ahí tienen que tener mucho cuidado. Es más, cuando ustedes compran de un país de origen, no se vayan a olvidar el documento que en algún momento les va a permitir hacer el desgravado arancelario. Estoy hablando del certificado de origen. Pero si yo lo voy a comprar de un país, de un tercer país que no es el país de fabricación, sino es el país de procedencia, simplemente como en el caso de Iquique, Chile, entonces la transferencia, ¿no?, de los riesgos que conlleva desde el lugar de compra hasta el puerto son todas de responsabilidad del comprador internacional, ¿no? Nota, en este caso, en el caso de que no se haya acordado un punto específico en el lugar de entrega designado, y si hay varios puntos disponibles, el vendedor puede elegir el mejor que le convenga. Si dentro de la negociación internacional, dentro del acuerdo pactado, además no olviden que no es ahora de tipo presencial,
Sí, el convenio de Viena además permite que basta con una simple llamada podemos tener un acuerdo. Si nosotros hacemos una transacción internacional y decidimos comprar este vehículo, el vendedor nos dirá, bueno, yo les voy a entregar aquí en la puerta del depósito. A partir de ese momento puede ser que los gastos que vayamos a lograr vayan a ser mucho más altos de aquellos previstos. ¿Y qué sucede si tiene una zanja, ¿no?, a la salida del depósito? La responsabilidad bajo la utilización de este Incoterm es básicamente entregarnos en el lugar que vayamos a pactar. Y lamentablemente, si no tenemos ese acuerdo, el vendedor nos dirá, bueno, yo les entrego aquí en mi depósito. A partir de ello, si existe una zanja, quien tiene que coser con todos los gastos de poder moverlo, agarrar una grúa, moverlo al otro extremo, es del comprador. A partir de llevarlo desde el lugar hasta el puerto, todo básicamente es de responsabilidad. Sufre un daño, ¿sí? Sufre un daño, un raspón o un choque, sigue siendo de responsabilidad del comprador. La única responsabilidad que tiene el vendedor será pues entregarnos sin esos daños, ¿no? Acá, bueno, el vendedor dice la única responsabilidad del vendedor es poner la mercancía a disposición del comprador en sus locales, lo que decíamos. En el caso de un vehículo no necesitamos embalaje, ¿no? Posiblemente nos pondrá, qué sé yo, creo que vi unas cubiertas que las ponen a los vehículos nuevos, pero más allá no. Ahora, ¿qué sucede si son zapatillas? Ese es un caso que también se da. Las zapatillas tienen que venir con un embalaje, ¿no? En una clase anterior hablábamos de que muchos de los productos antes venían con embalajes bastante voluminosos. Hoy, por el tema del espacio, lo que hacen es reducir y hacer que los embalajes sean los mínimos. Obviamente que protegiendo al producto. La obligación, en este caso del vendedor, será pues aquel producto que se quiere un embalaje, tendrá que tener el embalaje adecuado y a partir de la entrega ya deslinda de responsabilidades, ¿no? Si se quiere que nuestra mercancía venga en pallets, entonces se les paletizará porque esa es su obligación. No es que nos entregue y nos diga aquí tienen una pila de zapatillas y ustedes vean cómo llevar. No, tampoco es extremo, ¿no? Entonces ellos nos los paletizarán el producto y a partir de ello nosotros buscamos medios de transporte para poder movilizar esta mercancía. El comprador asume todos los gastos y riesgos inherentes al transporte desde la salida de la fábrica hasta el destino. El Incoterm, en este caso el término ex-work, representa la menor cantidad de obligaciones para el vendedor, lo que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Sin embargo, si las partes desean que la carga de la mercancía, ¿no?, al salir sea asumida por el vendedor, ¿cierto?, que podemos darle una pequeña responsabilidad, ¿sí?, los gastos y riesgos deberán para ello señalarlo claramente a través de una cláusula explícita dentro del contrato de compra-venta internacional. No solamente será pues la utilización, para ello no olvidemos que nosotros ya debemos tener confeccionado nuestro contrato de compra-venta internacional, entonces ahí tendremos que ser muy específicos, ¿no? A ver, aquí hemos hecho una pequeña mención, ejemplo, ex-work París cargado, dice, con la utilización de los Incoterm. También quiero ser muy en claro, ¿ya? ¿Por qué aquí estoy poniendo el Incoterm 2020? ¿Sí? Sé que posiblemente va a haber una pregunta posterior, bueno, quiero anticiparme a la pregunta y decir, ¿será obligatorio la utilización del Incoterm 2020 a partir del 1 de enero para adelante, o será que puedo utilizar los Incoterm ya pasados? Por lo menos en temas de la utilización de los Incoterm no hay una norma que nos obligue la utilización de los Incoterm, pero sí en el contrato de compra-venta internacional tiene que ir el Incoterm que vayamos a utilizar. ¿Por qué? Vamos a ver que existen modificaciones, algunas modificaciones que son de tipo sustancial y que en algún momento el riesgo no va a ser tanto como en el actual Incoterm, la utilización.
¿sí? El export básicamente si lo vamos a interpretar, entonces será pues de entrega ahí y a partir de ello, bueno, lleven como puedan, ¿no? Pero si yo voy a poner dentro de mi cláusula, además voy a especificar la utilización con la utilización del Incoterm 2020, entonces es mucho más claro, ¿no? Que la obligación del vendedor ya un poquito más va siendo mucho más de responsabilidad cuando nos entrega el producto, ¿no? Se asume que el vendedor presta al comprador, en este caso, eh, los servicios que vamos a requerir para la exportación de nuestro producto, ¿no? Además, en la designación de los documentos, la responsabilidad del vendedor será pues entregarnos aquel documento que va a ser el documento de transferencia de propiedad. Resulta ser la factura comercial, ¿no? En el caso de una compra local es lo propio, ¿no? Ustedes para comprar un par de calzados tendrán que irse a la tienda y les van a emitir una factura donde se está transfiriendo el derecho propietario del vendedor al comprador. Lo propio en el tema del comercio internacional ocurre, pero utilizamos un contrato adicionalmente utilizamos una factura comercial, adicionalmente lo podemos respaldar con este contrato de compra-venta internacional. ¿Sí? Ya hemos puesto el vendedor, en realidad, ¿no es cierto?, es aquel exportador para el tema de los 5T, ¿no? Vendedor, exportador, comprador, importador para el comercio internacional, ¿no? Le entrega la mercancía al comprador en sus propios almacenes. ¿Sí? Es básicamente eso lo que especifica el término de salida directa de los Incoterms. ¿Sí? El Incoterm 2020 no se vayan a olvidar que solo debe utilizarse cuando el vendedor entregue la mercancía en sus instalaciones, es decir, bajo el contrato de compra-venta internacional. Acá tenemos gráficamente, disculpen si se les va a hacer muy cansador, tal vez hay muchas gráficas que estoy utilizando en las diapositivas para que se vaya viendo un poquito más esquemático el tema de la transferencia, ¿no? Decimos, acá tengo la fábrica, entonces a partir de la fábrica los riesgos hasta, en este caso el comprador lo vaya a llevar a su país, será pues netamente de responsabilidad del comprador, ¿no? El vendedor, empaque y embalaje de la mercancía. Obviamente que el tema del embalaje de la mercancía también lo podemos pactar dentro del contrato de compra-venta internacional. No olvidemos que hoy por hoy los productos, por la escasez, tal vez hasta del material o del producto, que en este caso el envase, llega a ser mucho más barato que el costo del embalaje, ¿no? Hay productos que vienen de la China, por lo menos yo vi, había unos audífonos que, bueno, ahora ya los tenemos, ¿no es cierto? Los de Bluetooth, que inicialmente llegaban en unas cajas de lujo, por lo menos yo recuerdo que hace 5 años atrás me trajeron una, pero que tenía una caja que era excelente y al final llegué a descubrir que el costo tenía un costo, perdón, que el valor del embalaje tenía un costo casi al 50% del producto. Entonces, muchas veces las exigencias del comprador tiene que cumplirlos el vendedor, ¿no es cierto? El comprador transporte, ¿no?, de la mercancía de la fábrica al lugar de entrega designado, los trámites los realiza el comprador, ¿no? Voy a poner un ejemplo básico. Cuando yo quiero hacer exportación de Bolivia, del café, ¿no? Primeramente tendré que buscar los embalajes que voy a utilizar, ¿no? Los diseños que tendrá mi producto. A partir de ellos, si voy a hacer mi venta en Bolivia, no, simplemente mi obligación es entregarle al comprador internacional en el depósito o en la fábrica de café. A partir de ello, mi obligación como vendedor será también facilitarle los certificados que requiere para su exportación y a partir de ello ya verá cómo los lleva el comprador internacional. Tal vez contratará a una persona o designará a una persona para que venga a Bolivia, realice los trámites de exportación. En el tema de exportación, básicamente es agarrar, llenar nuestra declaración de exportación, ¿no?
Eso no obliga que sea con la intervención de una agencia despachante de aduana, sino lo podemos hacer nosotros como exportadores y hacer que pase la frontera, ¿no es cierto? Si lo vamos a despachar en un medio de transporte terrestre, pues tendrá que cruzar la frontera, a partir de ello ya no tenemos responsabilidad alguna, ¿no? En el caso de cuando es transporte aéreo, lo propio, ¿no? Con la embarcación del producto, entonces ya habríamos cumplido. Pero, les repito, esa obligación es del comprador internacional. El flete principal lo va a pagar quien el comprador, ¿no es cierto? El flete secundario también lo pagará el comprador. El seguro, lo propio. Básicamente todos los gastos que se va a incluir lo va a pagar el comprador internacional, ¿no? Los trámites en aduana de importación, obviamente que sí, casi, bueno, en todos, menos en el Incoterm DDP es quien los realiza el importador, ¿no? El transporte de las mercancías, obviamente que tienen tramos bastante cortos, en algunos casos, incluso hay casos que se requiere de un transbordo, ¿no? En el caso de que pueda ocurrir algún accidente fortuito, al margen de que la mercancía se haya comprado bajo el Incoterm Export, puede ser que exista un accidente fortuito y la responsabilidad de todos los gastos que va a hacer el transportista de volverlo a descargar, de volver a contratar otro camión, serán pues netamente del comprador internacional, ¿no? La entrega y riesgo, hemos dicho que es en fábrica, ¿no? Acá, nuevamente, si se fijan, este es el punto de entrega y todos estos gastos. Los medios utilizados para el Incoterm Export serán básicamente las 4 modalidades de transporte que tenemos, ¿no? El modo de transporte, entonces, será el marítimo, el aéreo, el terrestre y el ferroviario. ¿Sí? Hoy, si yo quiero hacer una importación, en la actualidad, a partir de hace, no sé, bueno, me corrigen por favor si estoy equivocado, hace que hoy a una semana entró en vigencia este famoso transporte ferroviario en Bolivia, que es lo más económico, ¿no es cierto? Entonces yo voy a la China, pido que me manden bobinas de acero galvanizado, llegará hasta hasta el puerto marítimo de Arica, me lo embarcarán en el tren, ya no hay necesidad de contratar camiones, ¿no es cierto? Y ya tendrá pues una tarifa fija, ¿sí? Lo que pasa es que en Bolivia nosotros no los jugamos, ¿no? Al momento de hacer la liquidación de tributos aduaneros, le pedimos al transportista si el transporte, el costo real son de $1,200, como el transportista tiene que hacer tributación, tiene que tributar a impuestos nacionales, entonces le pondremos $300, ¿no es cierto? Estamos generando una omisión de pago al momento de designar el valor del flete, que no es el flete real. Pero con la utilización de este medio de transporte, allí vamos a tener ya no ese juego de números, ¿sí? Si ustedes, bueno, por lo menos vamos a tratar en la clase, ya les repito nuevamente, hacer una liquidación, ahí ustedes van a ver esos documentos que son necesarios para un procedimiento, para un proceso de importación o consumo, las cuales no tienen que ser adulterados. Una empresa de transporte marítimo nos dará pues el bill of lading, donde va a reflejar el costo real del flete principal. Una empresa como como que es, bueno, creo que es Andina, ¿no? La ferroviaria Andina, nos dará también pues en una factura comercial donde no va a estar viciado de adulteración del valor, ¿sí? O del flete real. Así que ya los transportistas ahí es donde vamos a tener problemas. En algún momento alguien presentaba en una liquidación de tributos aduaneros un flete irreal, pero sí había que acatar la norma. Y dice el artículo 111 del Reglamento de la Ley General de Aduanas que nosotros debemos tener documentos que sustenten a la transacción internacional y los medios utilizados hasta el lugar de importación. Por tanto, un dato objetivo es mi factura de transporte. Así que si la aduana duda de ese valor, amén, ¿no? Porque ya tenemos un dato objetivo.
Además de eso, la resolución 1684 establece que tiene que haber datos objetivos que sean parte indivisible de una declaración única de importación. Por tanto, se estaría cumpliendo, no estamos vulnerando, ¿no? Simplemente estamos haciendo tal vez la reducción del costo. Lo propio podemos hacer con la utilización de nuestras facturas. No podemos, muchas veces declaramos valores irrisorios, pero son documentos que están legalmente respaldados con algún tipo de transferencia bancaria o algún medio de pago internacional, ¿no? La advertencia que se hace para la utilización de este Incoterm, dice, es la regla de los Incoterms que impone, dice, el conjunto más reducido de obligaciones al vendedor, desde la perspectiva del comprador. Por tanto, la regla debería utilizarse con cuidado por diferentes razones, como se expone, ¿no? De hecho, el ex-work puede ser apropiado para operaciones nacionales, lo que les decía, no solamente que estos Incoterms lo utilizamos para operaciones internacionales, que sí los podemos utilizar, ¿no? Entonces, sencillamente yo voy, quiero comprarme, qué sé yo, de la fábrica de cemento, 100 bolsas de cemento, agarro, voy con mi medio de transporte, los cargo y me lo llevo al lugar donde voy a destinar este producto. Entonces, sí puede ser utilizado, les decía, en operaciones comerciales nacionales, ¿no? La participación del vendedor en el despacho de exportación se limita a proporcionar ayuda para obtener los documentos, la información que el comprador pueda necesitar. El tema de que yo quiero exportar mi café, ¿no? Yo como exportador simplemente tengo la obligación de emitirle la factura y de posiblemente como una ayuda a sacar el certificado, ¿no es cierto? Después de se lo entrego al comprador internacional. Además, como una obligación que tengo como exportador será pues emitir, ¿no? O hacer el trámite para obtener el certificado de origen, para que pueda gozar o beneficiarse de algún desgravamen arancelario que tuviera en su país de importación, ¿no? Obviamente que esos certificados van a ayudarle a poder realizar su proceso de exportación al comprador internacional, ¿no? Si la intención del comprador es exportar, ¿no?, la mercancía y prevé dificultades para obtener el despacho de exportación, se aconseja que escoja la regla FCA. Vamos a ver por qué. Aquí es casi mínimo, ¿no? Es como cuando ustedes nos vamos al supermercado, compramos y salgan del supermercado, no hay responsabilidad alguna del super, ¿no? De podernos cambiar o hacer alguna modificación de nuestros productos que hayan sufrido un daño en el transporte hasta el domicilio. Hemos hablado de 10 artículos que tiene que tener, ¿no es cierto?, estas obligaciones del vendedor frente al comprador. Y aquí están esos 10 artículos, ¿no? Que el primero era general, suministrar mercancía, la factura, proporcionar cualquier documento que se requiera en papel o en formato electrónico. Ojo, aquí, hoy por hoy, el nuevo procedimiento de importación o consumo, todos los documentos deben ser digitalizados, así que ya no muchas veces se emite la factura ¿no es cierto?, en un papel, ¿no? Ahora lo podemos sustituir con un archivo en PDF, por tanto eso se lo presenta a la autoridad competente para que pueda realizar la exportación. Lo propio las facturas, ustedes han visto, ¿no es cierto? Muchas de las facturas ya llevan un código QR, así que agarramos el código QR y ya tenemos los datos de la factura, tanto del producto como del exportador. Poner la mercancía a disposición del comprador en el establecimiento, en este caso la fábrica, taller, almacén o centro de distribución, ¿no?, bajo este Incoterm utilizado. Corre con los riesgos de pérdida, en este caso, o daño de la mercancía hasta que se haya entregado la mercancía. Si yo soy vendedor y estoy vendiendo zapatillas, los voy a apilar, ¿no es cierto?, para que pueda estar en un panel. Que posiblemente venga la máquina y lo vaya a aplanar las cajas. Como no han sido entregadas, la responsabilidad como vendedor es sustituir,
cierto? Agarro esa mercancía que está mal logrado, voy a sustituir por nuevas. Esa es mi obligación como vendedor. ¿Por qué? Porque aún no le estoy transfiriendo las obligaciones al comprador internacional. No tiene obligación de formalizar un contrato de transporte, pero sí de apoyar al transportador si lo requiere. ¿Sí? No tiene la obligación de formalizar un contrato de seguro, no, porque no está dentro de su obligación. No tiene que efectuar el despacho de exportación, lo fundamental. En una operación de venta internacional generalmente necesitamos que el vendedor no nos entregue la mercancía por lo menos ya fuera de su país, ¿no? Y este Incoterm no le obliga al vendedor a hacer esta exportación, ¿no? Pero debería ayudar al comprador si lo requiere para efectuar el despacho de exportación, tránsito, importación. El pago de costos de comprobación de calidad, cantidad, medidas, pesos y recuerdos de la cantidad, así como, en este caso, el embalaje de la mercancía, ¿no?, apropiada para su transporte. Pagar todos los costos relativos a la mercancía hasta que se haya entregado. Debe dar aviso al comprador de que la mercancía ha sido entregada. Este dato del artículo 10, que es muy importante, ¿no? Si alguien, yo voy a recoger la mercancía china, entonces la empresa simplemente me dirá, señor Flores, ya hemos entregado la mercancía, bueno, en este caso a su comisionista o a la persona que está encargada. A partir de ello, ya la responsabilidad se acabó. Las obligaciones del comprador, como vamos a ir viendo que casi en todos los incoterms, la de pagar el precio pactado, ¿no? Obviamente que este precio pactado tiene que ser, tal vez si son 2 pagos, ¿no?, a la hora, o dependiendo cómo esté pactado o cómo esté el contrato de compra-venta internacional, se la tiene que hacer efectiva, ¿no? Recibir la mercancía en el lugar destinado, corre con todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde el momento que se les haya recepcionado, ¿no? Contratar, en este caso, los medios de transporte que vamos a utilizar hasta el puerto de embarque, luego será el flete principal, luego el flete secundario hasta la aduana de destino. No tiene obligación de formalizar un contrato de seguro, ¿sí? Pero vamos a tener que utilizar, ¿no? Proporcionar al vendedor una prueba adecuada de hacer, no, de haber procedido a la recepción de la mercancía. Efectuar, pagar todos los trámites de despacho de exportación. En Bolivia, por ejemplo, no pagamos despachos de exportación, ¿no? Y eso lo saben los exportadores. No tiene costo el tema de las exportaciones. Sí, simplemente es el uso del SIDUNEA. Para Licenciado. todos los activos. Adelante, ¿hay alguna pregunta? Una consulta, licenciado. En el caso de las reexportaciones o algún tipo de mercadería dañada, ¿se paga igualmente como importación tributo o algún tipo de gravamen? A ver, vamos a hacer un paréntesis. Permítame terminar con el artículo 10 y luego vamos a responder su pregunta. Así vamos a pagar todos los costos relativos a la mercancía en el momento que se haya entregado, ¿no es cierto? Notificar al vendedor, es decir, vamos a indicar simplemente al vendedor que hemos recepcionado la mercancía. Ahora sí vamos a responder a Yadira. El tema de estas mercancías, ya que sufren algún tipo de daño, puede ser ya sea en el embarque, en el tránsito o al descargar. Entonces, primeramente tenemos que identificar dónde ha sufrido el daño la mercancía, ¿sí? Muchas mercancías generalmente van en contenedores cerrados, así que muy poco probable que haya sufrido el daño en el trayecto, ¿no es cierto? Durante el tránsito, si es en el tránsito marítimo o en el terrestre, es muy poco probable. Entonces, las dos únicas alternativas en las cuales pueden sufrir es al momento del embarque o al momento del desembarque. Entonces, si es el daño y si se identifica que el daño ha sido antes de la recepción
del importador, entonces tiene que pagarlo el exportador. Ahora es muy diferente como el caso que habíamos puesto, ¿no? Donde el importador actúa de mala fe, obviamente que esa mercancía que tenía que permanecer en el país asiático tiene que retornar, ¿no? Y no tiene ningún costo porque se está simplemente retornando la misma mercancía, no estamos haciendo un cambio de mercancía. Así que lo único que vamos a hacer es anular la declaración única de exportación y es más, los exportadores bolivianos reciben, ¿no es cierto?, el drawback, la devolución positiva, por tanto ya no se van a acoger a este beneficio. Esa es lo que pasa con las mercancías que se exportan. No sé si hemos respondido a su pregunta. No, el tema, yo me iba más cuando, por ejemplo, he hecho una importación de una maquinaria y por X o Y motivo la maquinaria después de 2 años, tuvo un inconveniente acá y la queremos reexportar, en realidad queremos devolvérsela al proveedor porque no cumplió con los 3 años, por ejemplo, o 5 años creo que tiene la máquina de garantía y queremos devolverla al proveedor. A ver, puede tomar el régimen de reposición de franquicia arancelaria. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede sacar la mercancía, la maquinaria libre de tributos aduaneros y volver a reponer otra maquinaria, pero tiene que ser con las mismas características. Sí puede, sí se puede hacer eso. ¿Sí? Pero bajo ese régimen, ¿no? De que en este caso está saliendo una maquinaria y tiene que volver con una maquinaria similar o idéntica, pero que está libre de los tributos aduaneros en el pago en la Aduana Nacional de Bolivia. Eso sí se puede hacer, pero es una mercancía que aún se encuentra en garantía. Es por eso que la norma sí permite hacer eso. O simplemente cuando haya mercancía que haya exportado, ¿no es cierto?, o haya importado y no son con las especificaciones o tienen daños, lo propio, ¿no? Lo que hacen las empresas grandes generalmente es eso, ven que la mercancía no es la que han solicitado, entonces simplemente como ellos ya pagaron los tributos aduaneros de importación, agarramos y los exportamos para que nos repongan una mercancía con los datos específicos. Gracias, licenciado. Muy bien. Aquí vamos a hacer un pequeño resumen bastante sencillo de estos 5 términos, ¿sí? Que lo vamos a hacer de manera esquemática. Hemos indicado que podemos utilizar cualquiera de los medios que en este caso tenemos, ¿no es cierto? El aéreo, el terrestre, ¿no? El ferroviario y el marítimo, ¿sí? Generalmente cuando hacemos importaciones de la China, de Estados Unidos, utilizamos este transporte marítimo, ¿no? ¿Cuál es la obligación? Simplemente el riesgo y responsabilidad del importador, recoger la mercancía en el local del exportador, contratar transporte y seguro de la mercancía hasta el destino. Es decir, a partir de acá yo debo contratar mi seguro y el transporte, efectuar el despacho de exportación e importación. Exportación para que salga del país del cual estamos adquiriendo la mercancía y para poder llevarlo y someterle a un régimen de despacho aduanero de importación a consumo. Por tanto, este es nuestro pequeño resumen de este Incoterm Ex-World. Vamos a pasar al siguiente Incoterm, FCA. En una de las reglas, una de las recomendaciones del Ex-World nos decía que era mucho mejor la utilización de este famoso, de este Incoterm FCA, ¿no? Que es libre transportista, el lugar de entrega deseado. El tipo de transporte que vayamos a utilizar para este Incoterm puede ser lo propio, ¿no? El terrestre, el ferroviario, el marítimo y el aéreo, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor? Cumple su obligación, ¿no? Cuando la mercancía se entrega al porteador o a otra persona designada por la empresa compradora en las instalaciones de la empresa vendedora u otro lugar destinado, ¿sí?
¿Podemos contratar porteadores? Sí, evidentemente, ¿no? Es como en el caso de las comisiones que se tiene que contratar, podemos contratar un comisionista de compra, ¿no? Obviamente que los gastos que conlleva eso van a ser de parte del comprador internacional. El vendedor, bueno, aquí dice si se acuerda entre las partes entregar la mercancía en las instalaciones del vendedor, ¿no? Se debe especificar la dirección de esta instalación como el lugar de entrega designado. Entonces, dentro de mi contrato de compra-venta internacional, entonces voy a poner simplemente que vamos a entregar en un lugar que vayamos a pactar, pero la utilización del Incoterm será el FCA Fricasia, ¿no? Por otra parte, se tiene la intención de que la mercancía se entregue en otro lugar, deben identificar el lugar de entrega específico, ¿no? Diferente. ¿Dónde se transfiere los riesgos y los costos? El vendedor transfiere todos los costos y riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía cuando esta se le entrega al transportista. Ojo, la diferencia es que en el anterior simplemente el vendedor nos entregaba en la puerta, ya sea al transportista, ya sea al vendedor o a la persona que nosotros hayamos encargado para que recoja. Ahora sí, aquí tiene que entregarlo al transportista, ¿no es cierto? Una persona designada por el comprador en el punto acordado. Si lo hay, obviamente, si no, entonces directamente al transportista, ¿no? En el lugar designado, en fecha acordada y dentro del plazo acordado y la lista para la descarga. ¿Sí? Nota, si el lugar designado son las instalaciones del vendedor, la transferencia se da cuando la mercancía se ha cargado en el medio de transporte proporcionado por el comprador. Es decir, la diferencia estaba, ¿no es cierto? Ahora la obligación del vendedor es agarrar la mercancía y cargar al medio de transporte. Si yo voy a comprar una mercancía, ¿no? Y en nuestro ejemplo anterior teníamos una zanja, ahora el vendedor tiene que hacer cruzar la mercancía y si está pactado entregar a una distancia, qué sé yo, diferente, vamos a poner el caso de Bolivia, tengo la mercancía en Santa Cruz, pero el comprador quiere que yo le entregue en la frontera Tambo Quemado, por donde voy a exportar, ese tramo debo cumplirlo yo como vendedor internacional. Esa es mi obligación, ¿no? Además, debo entregarlo cargado sobre el medio de transporte que vamos a utilizar para la exportación. El comprador se hace cargo de todos los gastos desde el momento, entonces, de la entrega, incluso de la carga en el vehículo que tenga previsto. Entonces, todo ese trámite ya tiene una obligación de entregarnos quien nos vende la mercancía. Licenciado, Sí, otra consulta. En el caso, por ejemplo, hay personas hay proveedores que le dicen, por ejemplo, a uno FCA en fábrica, la venta es FCA en fábrica. ¿Esto estaría correcto? No, porque en fábrica es entregarle, bueno, FCA, si lo vamos a tomar por el término de FCA en fábrica, entonces tiene que entregar la carga sobre el medio de transporte que lo va a llevar hasta el puerto de embarque. Entonces, podemos interpretar desde ese punto de vista. La obligación del vendedor, entonces, será cargar en el medio de transporte del comprador designado. Entonces, ahí sí. La única diferencia es que no hay un tramo que hay que recorrer para poder entregar la mercancía. Si el mismo, además, esto lo vamos a ver más adelante, el mismo importador puede tener sus medios de transporte, por tanto yo puedo recogerlo de la fábrica. Es lo que pasa con cementos que viene de Chile, de Perú. Hay camiones enteros que van a cargar, entonces el vendedor simplemente los carga en los medios de transporte y a partir de ello tienen que venir hasta Bolivia, ¿no es cierto? Tienen que cruzar las fronteras. La obligación del vendedor es ahí, en ese caso sí sería en términos de FCA en fábrica. ¿Por qué? Porque si bien la fábrica de cementos realiza el embalaje, el empaque del producto, lo que hacen es
transbordar a los medios de transporte. Ahí no hay un tramo que recorrer. Entonces, sí, en algunos casos se utiliza por ese lado. Pero ya no estaríamos hablando del ex-World, porque el ex-World nos entrega en piso, ¿no es cierto? Nos los empacará, pero ustedes ahora cárguense. En el caso del FCA ya es con la carga del producto. Gracias, licenciado. Bueno, decíamos que dentro las responsabilidades que tenía el vendedor era la de entregarnos el empaque, como en el caso anterior, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos un empaque de nuestro producto, el embalaje que nosotros vayamos a elegir, el transporte de la mercancía de la fábrica al lugar de entrega designado, ya sea un corto tramo, igual tiene que cubrir el vendedor, ¿no? Los trámites de aduana. Ahora sí, en el caso del FCA es obligatorio que el vendedor haga las gestiones para poder exportar este producto. Unirse de documentación, ahora sí está obligado a buscar, en este caso, documentación que acredite que el producto haya sido fabricado en un determinado país. Si voy a traer de la India, entonces vendrá pues, con mi certificado de origen de la India. Pero no ocurre lo mismo cuando yo voy a hacer la compra de estos productos en Zona Franca, Iquique, Chile, ¿no? Ellos también me pueden entregar la mercancía si yo utilizo en términos de FCA. Entonces agarrarán ellos, si son 10 casas, las 10 casas, obviamente que, ojo, este es un tema que tienen que tener mucho cuidado. Al momento de hacer la declaración única de importación, solamente se admite un proveedor, no varios proveedores. Por tanto, tienen que consolidar la carga, agarrar las 10 facturas y volverle una sola factura. Van a confeccionar el nuevo documento y ahí pondrán pues el término pactado es en FCA, por tanto la obligación del vendedor será pues, agarrar y ponerlos en el medio de transporte. Obviamente que no se lo hace, bueno, por lo menos en Zona Franca Iquique, Chile no existe esa figura, ¿no? Pero para el tema de el despacho aduanero tiene que estar especificado el Incoterm que vamos a utilizar en este acuerdo de compra-venta internacional, ¿no? Los gastos de exportación, almacenaje, maniobras también es de responsabilidad del vendedor internacional. ¿A qué me refiero? Si yo tengo que tramitar el certificado de origen, tiene un costo y este costo lo tengo que asumir. Obviamente que esto también inflará un poco el valor del producto, pero voy a poner casos que se dan actualmente en la aduana. Ustedes vayan, si compran un producto en la República de Chile, básicamente ahí el vendedor no hace este servicio, ¿no? De poderles entregar los documentos, a no ser que sea un producto de origen chileno, ¿no? Ahí el vendedor, cuando vamos a comprar manzanas para importar a Bolivia, lo que hace el vendedor es ir a sus silos, agarra las manzanas, los va a embalar, agarra los maples, los pone en las cajas y tiene que tramitar el certificado de origen para que se pueda acoger el importador boliviano a algún tipo de desgravamen arancelario, a algún tipo de acuerdo comercial que existe. Entonces, su obligación es entregarnos con todo. Además de eso, tiene que ir ante SENA, allá, a ver, si no me equivoco, no es SENASAC, es SENASA, si no me equivoco, la institución que da la autorización para poder exportar. Entonces, esos certificados tiene que facilitarnos el vendedor chileno para poder hacer nuestra importación. Las obligaciones del comprador serán, pues, contratar el flete principal del país de exportación al país de importación. En el caso de Chile, ¿no? Yo como importador diré, y es más, puedo yo mandar desde Bolivia mi medio de transporte, no necesariamente voy a contratar un transporte chileno. Entonces, agarro, lo voy a mandar hasta Chile y le digo, tienes que recoger de Arica las manzanas, él entra, lo cargan y se viene hasta Bolivia. Ese costo lo voy a cubrir yo como importador. También el flete de este transporte internacional. No, otra vez les repito, muchas veces no utilizamos nosotros un flete
perdón, el seguro para este flete. Por tanto, simplemente me voy a coger al artículo 20 del reglamento de la Ley General de Aduanas para poder hacer mi liquidación de tributos, ¿no? Y aquellos gastos que significa en el momento del embarque. Agarramos, ¿no? Y eso era la gran discusión que había. Ustedes cómprense un vehículo en Iquique, Chile, y el técnico aduanero les preguntará, ustedes han comprado el vehículo y les ponen en el suelo. Del suelo hay que subir al camión con una grúa o con un montacarga. Así que, ¿quién paga ese costo? Y la respuesta es, nosotros como importadores no pagamos. ¿Por qué? Porque es un acuerdo entre el transportista, quien tiene que agarrar, contratar los servicios y hacer que lo suban a su medio de transporte. Es parte de aquel acuerdo que se tiene con el transportista internacional. En algún momento, la aduana quiso hacer observación sobre el Incoterm FCA y decía, ¿dónde está ese gasto erogado de agarrar la carga y subir al medio de transporte? Obviamente que no existe documento, por tanto, no puede presumir que ha habido un gasto cuando son acuerdos que ya han sido con el transportista internacional, ¿no? Por lo menos en todos los transportes que vienen de Chile a Bolivia, no hay un gasto adicional que se las haga, a no ser que sean cargas de ultramar, a no ser que sean vehículos que están ingresando desde Bélgica, desde Dinamarca, desde Suecia, desde Inglaterra, que vienen en contenedores. Obviamente eso sí tiene un costo, se los desconsolida en Iquique, Chile, agarran los vehículos y se los tiene que llevar hasta Alto Hospicio. Ahí se hace nuevamente la confección del nuevo documento. Ahí sí ha habido un costo. Ahí sí podemos hablar de estos costos que han erogado el transportista, porque ellos sí pagan para poder sacar del contenedor los vehículos, volverlos a ensamblar y subirlos a su medio de transporte. Pero cuando son compras hechas en Iquique, no existe ese gasto, ¿no? Los trámites en aduana de importación, básicamente esa es una obligación del importador, pagar los impuestos, los tributos aduaneros, contar o munirse de las autorizaciones previas, las APs, ¿no es cierto? Para poder hacer importación, yo necesito sacar ya mi certificado medioambiental y eso tienen que emitirme en el país de exportación. Entonces, también hay una obligación. Aquí, bajo la utilización del FCA, la obligación debería de ser del vendedor entregarme ese certificado más, pero no ocurre en muchos casos porque la normativa, la legislación nacional no lo podemos transferir. Las obligaciones, por ejemplo, para la importación, bajo el Decreto Supremo 28963, le obliga al importador a munirse de este certificado medioambiental para su despacho aduanero de importación. Pero el exportador, en este caso chileno, así sea alemán, a ellos no les interesa, ¿no es cierto? Porque es una norma nacional. Solamente a ellos les interesa vender el producto y acordar un término, y ellos cumplirán con lo que van a acordar. Que en algún momento se hizo, se les dio la obligación ya, pero eso ha generado problemas, por lo menos en 5 casos que actualmente los tengo. Sí hubo problemas, tuvimos que llamar primeramente al vendedor que era americano, que radica en los Estados Unidos. Nosotros compramos varios vehículos de los Estados Unidos y los vehículos venían de la India. Así que al momento de hacer la declaración única de importación, la interrogante era, ¿no? Estos vehículos tienen que contar con estos certificados medioambientales, que era una obligación del vendedor entregarme con el vehículo. Pero ojo, allí estaba uno de los grandes problemas. Habíamos hecho la compra en términos de export. Así que no había responsabilidad de parte del vendedor. Entonces tuvimos que buscar los mecanismos para poder llegar a la fábrica y la fábrica identificaban que eran vehículos que habían vendido y recién nos remitía esta certificación, ¿no? Estas autorizaciones previas que también tienen que ser asumidos tanto por el vendedor como el comprador internacional.
el transporte de la mercancía desde el lugar de importación, ¿no? Que es en este caso la fábrica, hasta el lugar donde vayamos a pactar, ¿no? Ya hemos indicado que cualquier medio de transporte de los que tenemos lo utilizamos para la utilización de este Incoterm, de los conocimientos de embarque con la mención a bordo en ventas FCA. Ojo, aquí ahora, bajo el Incoterm 2020, se está obligando a las empresas navieras a poner este remarque de a bordo. Obviamente que eso generará tal vez un costo, ¿no? Que aún no lo han establecido, pero ya se tiene que poner esta leyenda. Si las partes así lo acordaron, ¿no es cierto? En caso de transporte marítimo, el comprador debe dar instrucciones al porteador, en este caso a la naviera, de emitir para el vendedor un conocimiento de embarque marítimo con la anotación a bordo. Casi en todos los BLs van a tener que venir ya con esta leyenda cuando se utilice el Incoterm FCA. Las 10 reglas, lo propio, ¿no? Vamos a simplemente mencionar aquellos que son relevantes. Hemos de suministrar la mercancía, la factura, proporcionar documentos en el punto 2. En la fecha acordada, entrega la mercancía al transportista destinado por el comprador en las instalaciones del vendedor, cargada en el transporte, ¿no? Así sea en la fábrica, pero ya lo tiene que cargar en el medio de transporte. Si se entrega en otro lugar designado por el comprador, el vendedor no está obligado a a descargar la mercancía. Si yo voy a utilizar 2 tramos, ¿no es cierto? Puede ser que yo de aquí quiera transportar mi mercancía hasta el puerto de Arica, Chile, entonces voy a utilizar 2 tramos. Puede ser que en algún momento sufra alguna falla mecánica antes de llegar a Tambo Quemado, voy a tener que hacer cambio de transporte. Ese costo no lo va a asumir el vendedor, ¿no es cierto? Porque la obligación ya era simplemente ponerle sobre el camión y llevárselo hasta el lugar de embarque. El artículo 7 dice: llevar a cabo los trámites necesarios para obtener licencias y realizar la exportación a su riesgo y costo. Entonces, bajo la utilización del Incoterm FCA, estamos obligados a recabar todos los documentos que necesita la mercancía para exportar. Si exportamos soya, lo primordial, la factura comercial, certificado de origen, y necesitamos las autorizaciones previas, ¿no? Es más, en algunos productos, ya cuando nosotros queremos exportar, como el tema del maíz, el tema del arroz, primeramente debemos contar con un certificado de abastecimiento de precio justo. ¿Por qué? Porque si bien el mercado requiere de estos productos de primera necesidad y no está abastecido el mercado nacional, esos productos no se pueden exportar. Entonces, un requisito para la exportación será que la aduana te emita un certificado ya que diga que este producto sí podemos exportar. Entonces, sí necesitamos este certificado, lo recabamos de la entidad que corresponde para poderlo exportar. Dentro de las obligaciones del comprador están soportar aquellos gastos y riesgos de la mercancía desde que el transportista se hace cargo de la mercancía en el lugar convenido. Entonces, está bastante clarísimo. Tienen todas las mismas obligaciones de pagar, ¿no?, el costo de la mercancía pactada, hacer la recepción de la mercancía, pero ojo, ahora sí lo van a hacer la recepción sobre un medio de transporte, ya sea local o internacional. En algún momento podemos utilizar 2 tramos, les dije, ¿no es cierto? Pero ya tiene que estar con este costo. Si llegara a pasar algún incidente, algún acto que vaya a dañar la mercancía, ya es de entera responsabilidad del comprador, porque ya le fue entregada la mercancía, ¿no? Y por último es notificar también al comprador, al vendedor internacional, de que su
producto ha sido recepcionado ya y podemos exportarlo. Nuestro resumen, lo mismo, ¿no? Free carrier, transportista, acá estamos el vendedor. Recuerden que antes estábamos por acá, estábamos con el ex-Word. Ahora ya hay este trámite, ¿no es cierto? Y hace rato preguntaban si era el Incoterm. Obviamente que el Incoterm FC ahora me obliga a cargar sobre el medio de transporte que voy a utilizar, ¿no? Pero ojo, aquí en el transporte marítimo, ahí vamos a verlo por qué no. El riesgo del vendedor entra, ¿no es cierto?, entrega la mercancía en el transporte y hace el despacho de exportación. Se tiene que reunir todos los documentos para la exportación. El riesgo, y en este caso y responsabilidad del comprador, será pues contratar el transporte y seguro de la mercancía hasta el destino, efectuar el despacho de importación. Vale decir que a partir de este lugar tenemos que contratar un flete interno, ¿no? Y este tiene un costo a partir de cargar, es decir, si yo lo voy a dejar aquí con mi camión, tengo que utilizar montecargas o alguna empresa que me lo va a cargar al buque, o simplemente será pues en contenedor, lo voy a llenar, ese tiene un costo, eso lo voy a asumir como importador, el flete principal, el flete secundario y básicamente todos los gastos los vamos a asumir como importadores, ¿no? Entonces el precio de la mercancía puede o no incluir fletes seguros, pero incluye maniobras y despacho de importación. Cuando hablamos de maniobras, es este costo, ¿no? El de cargar sobre la unidad de transporte y los gastos que conlleva a la obtención de los certificados para mi exportación. Ya tenemos 2 Incoterm, vayamos por el tercero, ¿no? Free carrier, ahora sí tenemos el CPT, que es el transporte pagado hasta, ¿no?, lugar de destino designado. En el Incoterm 2020 incluye el lugar de destino, en este caso designado. Ya anteriormente no incluía en el Incoterm 2010, era muy ambiguo, ahora sí ya nos especifica, tiene que ver un lugar, destino ya específico, ¿no? La entrega y el riesgo, el transporte pagado hasta, vale decir, ¿no?, desde la fábrica hasta un lugar pactado, que tiene que ser de responsabilidad del vendedor. Veamos, ¿no? Pactado significa que el vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador a partir de la entrega, ¿no? Poniéndola en poder del porteador contratado por el vendedor. Puede ser que yo contrate simplemente un porteador y le diga, recójame la mercancía. Cuando contratamos un porteador, en algún momento va a asumir el rol del importador, ¿no?, o del comprador internacional, o procurando que la mercancía así entregada. El vendedor puede hacerlo dando al porteador la posición física de la mercancía en la manera y el lugar apropiados para los medios de transporte utilizados. Generalmente ocurre este trámite, ¿no?, donde yo debo contratar un flete interno. A partir de este flete interno puedo utilizar los medios de transporte. Un ejemplo, quiero vender el café que se encuentra en los Yungas, ¿no es cierto? A partir de la fábrica que está en los Yungas, voy a contratar un flete interno para llevarlo a aeropuerto. Es un flete que debo cubrir como exportador, ¿sí? El momento de entrega recién será pues hasta el entregárselo para su responsabilidad del importador, ¿no? La entrega y el riesgo del CPT, una vez que la mercancía se ha entregado al comprador, de este modo el vendedor no garantiza que la entrega llegue al lugar de destino en un buen estado. Así que la responsabilidad simplemente ya será pues del vendedor, perdón, del comprador, ¿no?, quien va a ver la manera de poder resguardar la mercancía, si en el caso que fuera mercancía delicada, ¿no?, en cantidad estipulada, incluso que llegue.
Ojo, hacíamos mención de nuestro ejemplo de la quinoa, ¿no es cierto? Ahí tal vez podríamos haber utilizado esto, este Incoterm, ¿no? Pero, ojo, ahí no estaba, pues era el tema del dolo, ¿no? Que se había actuado de manera dolosa cuando hemos hecho un supuesto cambio del producto, ¿no? Esto es así porque el riesgo se transmite el vendedor al comprador cuando la mercancía se entrega al comprador poniéndola en poder del porteador. Esta regla tiene dos puntos críticos porque el riesgo se transmite a y los costos, ¿no?, se transfieren en lugares distintos. Por lo que es importante identificar ambos lugares en caso de contrato, ¿no? Simplemente en la utilización, entonces deberemos de poner si hay un flete interno, si hay otros costos que vamos a ir sumando, ¿no? Identificar con precisión el lugar de entrega de la mercancía y el lugar de destino hasta donde el vendedor debe contratar y pagar el transporte. Si yo tengo, en el caso del café, que hacer la exportación, mi obligación será, pues, entonces, agarrar, contratar un flete interno, ¿no es cierto? Ese va a correr a cuenta mía. Posiblemente puedo contratar otro transporte, pero eso ya tiene que estar fijado en el contrato de compra-venta internacional. ¿No? Dentro de las transferencias, el vendedor le transfiere todos los riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía cuando entrega la mercancía al transportista contratado por él mismo en el lugar acordado, ¿no? Una nota que deben tomar en cuenta: en cualquiera de los dos casos, el vendedor debe entregar la mercancía en la fecha acordada y dentro del plazo acordado en el lugar de destino designado, ¿sí? Básicamente, nosotros debemos tomar muy en cuenta la fecha acordada. El incumplimiento también surge a raíz de las fechas que no se van a cumplir en este contrato, ¿no es cierto? Que va a generar retardos en el envío, ¿no? Y a la vez genera hasta daño, ¿no? Incluso por el retraso de poder comercializar nuestros productos. Los medios de transporte utilizados son marítimo, aéreo, terrestre y el férreo. Los costos de descarga en destino, si el vendedor incluye en costos en virtud de su contrato de transporte relacionados con la descarga en el lugar de destino designado, el vendedor no tiene derecho a recuperar. Sí, así que es muy poco probable que recupere. Si surge, en el caso del café, si surge un accidente fortuito, para poder traer desde los Yungas hasta La Paz, ¿no? Tengo que asumirlo yo como vendedor. ¿Por qué? Porque así está establecido en la norma de que mi responsabilidad es entregarle en el lugar pactado. Ese tramo debo cumplirlo. El despacho de exportación básicamente es una obligación, como en el caso anterior, ¿no?, del vendedor, es decir, de mi persona, para obtener los documentos que son exigibles para la exportación. ¿Sí? Todos esos trámites los debo hacer antes de poder hacer la exportación de mi producto. No, entonces, lo propio, como en los casos anteriores, el empaque, el embalaje de la mercancía es una obligación del vendedor, transporte de la mercancía de la fábrica al puerto de embarque. Un tramo que hay que recoger. Ojo, no es el flete principal, eso que quede muy en claro. Son los gastos que vamos a incurrir antes de la exportación, ¿no? Aquellos gastos que son pequeños de carga, descarga, de manipuleo, de, qué sé yo, de tramos pequeños que vamos a utilizar para poder hacer el despacho de nuestra mercancía, ¿no? Los trámites en aduana, lo propio, los permisos que requiere, los gastos de exportación, almacenaje. Posiblemente puede ser que haya sufrido un percance el medio de transporte y vamos a tener que requerir un almacén especial para que no sufra daño la mercancía, y esos costos van a ser asumidos por el vendedor internacional. El flete principal del país de exportación al país de importación. Eso son los datos básicos. Y el comprador será, pues, que tiene que contratar su flete, tiene que contratar su seguro,
Además, tiene que pagar en el lugar de embarque, tiene que pagar los costos de carguío, de descarguío, de estibaje, ¿no? Y aquellos costos que van a ser parte de su operación de importarlo hasta su destino final. Lo propio dentro de las obligaciones del vendedor, hemos dicho que simplemente vamos a hacer mención a lo que es más relevante, ¿no? Si existen varios transportistas, ¿no es cierto? Hay un tramo, otro tramo y otro tramo, el riesgo se transmite al entregar la mercancía al primero y no cuando la mercancía llega al destino. El vendedor le entregará al primer transportista. A partir de ello, si va a haber 1, 2, 3, 4, 5, no tiene mayor responsabilidad porque le hemos entregado a quien va supuestamente entregarlo al importador, ¿no es cierto? Contratar y pagar transporte hasta el punto de destino acordado, ¿no? Yo contrataré un transporte para poder llevar al puerto de Arica, por ejemplo, el puerto, aeropuerto, frontera, fábrica, bodega, etcétera, pagar costos de carga de la mercancía y descarga en destino, ¿sí? Lo indica el contrato de transporte. Básicamente, en el contrato de compra-venta internacional vamos a tener que poner algunas cláusulas para poder aclarar estas obligaciones que tiene el vendedor, ¿no? Frente al comprador. Llevar a cabo los trámites necesarios para obtener las licencias y realizar la exportación a su riesgo y costo. ¿Sí? Si yo quiero exportar, simplemente voy a ir a los lugares que corresponden, iré al Cenavex, ¿no? A hacer el trámite de las autorizaciones previas, iré a Senasac para sacar los certificados y donde corresponda. Con eso me voy a la aduana de destino o de salida, que en este caso puede ser Tambo Quemado, ¿no? O simplemente voy a pedir a la aduana que me hagan un aforo físico en planta, ¿sí? Voy a tener ya toda la documentación, no hay ninguna observación, me dirá entonces, señor Flores, todo está correcto, por tanto puede exportar. Ya no necesito ir hasta frontera, ¿no? O en su defecto, muchos exportadores lo que hacen es agarrar toda la documentación y en un sobre se lo llevan hasta la aduana de salida, hasta la aduana de frontera. Ahí se hace un sorteo de canales. Si es canal verde, pasa inmediato. Canal amarillo, a revisión documental. Si es canal rojo, bueno, hay que revisar, ¿no? Lamentablemente, por toda la experiencia que tengo, muchos de los funcionarios deciden mejor no revisamos. Pero hoy se ha estado haciendo un montón de control justamente a raíz de que hubo algunas irregularidades y estamos exportando. Ya hace una semana atrás ha habido exportación de azúcar. Ustedes se han debido enterar por la prensa que los contrabandistas, bueno, aquellos que realizan operaciones de importación, pero fuera de la norma, están utilizando algunos mecanismos para poder sacar de mercancía de contrabando, como el tema del cigarrillo, ¿no es cierto? Entonces agarran, lo mezclan con estos productos y si es canal rojo, lo que hay que hacer es hacer el aforo físico, si es posible, del 100% de la mercancía y lo que no está declarado, no comiso, ¿no? Los riesgos, decíamos, soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el vendedor la entrega al primer transportista en el lugar y fecha convenido. Si yo voy a usar 10 o 5 tipos de transporte, entonces ya a partir del primero ya soy responsable. A partir de ello, todo lo que vaya a pasar los voy a asumir yo como importador, ¿no? Y lo demás, que bueno, también debo notificar al vendedor, ¿no? De que la mercancía ya se encuentra en mis manos, ¿no? Ya soy responsable de tener la mercancía, así que cualquier riesgo que vaya a pasar durante el transporte, durante el tránsito aduanero, es de mi íntegra responsabilidad. El transporte pagado al lugar de destino, nuestro resumen, ¿no? Acá si se fijan, la flechita, por favor, vayan viendo, eso es lo que hemos estado haciendo en las gráficas anteriores. Empezábamos acá, ¿no es cierto? Nuestra responsabilidad empezaba acá como importador,
el otro Incoterm estaba acá y ahora ya estamos por acá, ¿no? El riesgo del vendedor es contratar transporte hasta el puerto de destino, o sea, desde acá hasta acá, ¿sí? Entregar en la borda del buque, ¿sí? Efectuar el despacho de exportación y el riesgo será pues de comprador internacional, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, creo que ya estamos a 5 minutos de nuestra clase. Estos son los Incoterms, los básicos que aún los podemos utilizar dentro de nuestras operaciones de comercio internacional en un procedimiento de importación, tanto en el procedimiento de exportación. Las responsabilidades que van a ir creciendo a medida que vayamos utilizando diferentes Incoterms. Bueno, como no tenemos preguntas, aprovechamos nuestro tiempo para llamar la lista. Creo que, a ver, por favor. Ya, ahora sí. Me permiten, por favor, Gustavo Ancalle. Gustavo Ancalle estará por ahí. Ah, Gustavo. ¿Me habilita su cámara, por favor? Creo que no está Gustavo. Dicen. Es que está un poco mal mi computadora. Estoy con computadora de escritorio y estoy sin cámara aquí. Ya, bueno, no, gracias, Gustavo. Yadira Arias. Yadira, está ahí. Soy yo, Alicia. Sí, gracias. Michelle, Karen Michelle. Sí, Alicia. ¿Dónde está? Bueno. Ya, aquí. Allá, perdón. Moisés, está Moisés por ahí, por favor. Moisés. No lo tengo, Moisés. No está, ¿no? Carmen Rosa, sí, ya la vi. Muchas gracias. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Es Janet Contreras. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Celina. ¿Está Celina? No hay Celina. Creo que no está Celina, ¿no? Bueno. Glider sí, creo que lo vi por ahí. Buenas noches, Licen, presente. ¿Cómo está, Glider? Buenas noches. Celina no está. Edwin, ¿está Edwin por ahí? No está Edwin tampoco, ¿no? Rodolfo Marín. Buenas noches, licenciado. Presente. ¿Cómo está? Buenas noches. Brian creo que no está participando de nuestras clases. Miroslava Pacheco. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde estamos? Benjamín Ovidio. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Tuviera una preguntita, al final le puedo hacer la consulta. Sí, adelante. Trabajo que nos hacen los licenciados, lo que tenemos que identificar los contratos internacionales. Está específicamente en los acuerdos con Estados Unidos, licenciado, o los tipos de contratos, licenciado. No le he logrado escuchar bien, por favor, no sé si me puedes repetir. ¿Qué?
es sobre el trabajo que nos ha dado, que lo tenemos en la plataforma. Ah, Identificar las diferentes formas de contratos internacionales. ¿Son los tipos de contratos que hay con Estados Unidos, licenciado, o los acuerdos comerciales? nada. Tipos de contrato. Acuerdos comerciales no. ¿Ya? Porque básicamente, además, no olviden que el convenio de Viena de 1980, revisando simplemente, hace que todos los países tengamos que utilizar, ¿no? Para el tema del comercio internacional, los Incoterms. Así que es parte de este acuerdo. No son los acuerdos comerciales. ¿Ya? Así que no se preocupe. Y otra consulta, licenciado. Sí. En estos días, en las noticias salió de que lo que es aduanas en Birubiru, aquí en Santa Cruz, se está subiendo el precio de los productos. Justamente, no sé si puedo mandarle el enlace porque no puedo compartir la pantalla, donde muestra incluso la forma como le han cobrado a una persona que ingresó un PlayStation PS5 y Sí. ajá, le puedo pasar el enlace y quisiera saber si se podía haber evitado que le cobren demasiado, porque incluso le cobraron más de lo que decía su factura donde compró en origen en Estados Unidos, que parece que compró en $500 y aquí le cobraron más de $1,000, lo que es la nacionalización. Ya, Benjamín, a ver, le voy a pedir un minutito. Terminamos con la lista y vamos a ver ese tema. ¿Ya? Le pido, por favor. Listo. ¿Ya? Me interesa también porque yo lo he visto y les voy a decir por qué es el costo. ¿Ya? Un segundito. Yasmín está por ahí. Yasmín. Buenas noches, Licen. ¿Cómo estás, Yasmín? Buenas noches. Carla Rodríguez. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches. Tenemos Ángel. Ángel está. Creo que Ángel no vino hoy. O bueno. Laura Stephanie. Presente. Ángel. Presente. ¿Qué pasó? Ángel Tárraga. Sí, lo que pasa es que tengo problemas de señal, mil disculpas. Ya. Ingeniero. No se preocupe, no hay problema. Ya, Listo. Jessica. ¿Está Jessica? Creo que no tenemos a Jessica. Damaris. Lice, buenas noches. ¿Eileen? Son dos nombres. Eileen, Jessica. No. Vallejos. Ah, no. Licen. Damaris. ¿Sí? Damaris. Ya, Damaris, qué bien. ¿Cómo está? Fresia, Vilca. Buenas noches, licenciado. Perdón, buenas noches. Van a disculpar, a veces soy ciego. Bueno, a veces no me conviene, ¿no? Giovanna. Esta, ¿no? Y Herrera, creo que no están esa. A quien no le tome la lista, por favor, me dicen. Licenciado, Eileen Torres. A ver, un ratito, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Torres. Peña. Sí. Sí, allá. ¿Cómo está? Buenas ¿Aquí noches. más? Yo, Tirsa de la Quintana, licenciado. A ver, de la Quintana, ¿dónde estamos? Perdón, sí, que llamé. Giovanna, ¿no? Sí. Muy bien, creo que a nadie le falta. Ahora sí, vamos a dar la respuesta. A ver. Por favor. ¿Sí? Caguana Lamas, Karen, Michelle. Caguana, ¿dónde estamos? Sí, no, ya le llamé. Ya, no escuchaba. Ya, gracias. Michelle, Moisés, más bien no lo tenemos, ¿no? Ya, a ver.
Vamos a explicarles, a ver, voy a habilitar una página, pero no página, voy a habilitar simplemente un libro, bueno, una página en este caso sería de Excel. ¿Lo tienen, no? Sí, tengo una hoja en Excel habilitada. Sí, se ve. Ya, muy bien. Vamos a poner el precio real. Bueno, vamos a poner como, bueno, he visto que hay precio real o el precio realmente pagado o por pagar. Es los que son, he visto que hay compañeros que son de la carrera de comercio internacional, así que ya saben ellos. Bueno, para los que estamos incursionando, el PRPP es el precio realmente pagado por pagar de las mercancías importadas. Benjamín está todavía, ¿no? Sí, licenciado, sí. Ya, Benjamín, ahora sí vamos a hacer un ejemplo de por qué tendría ese costo. Si bien en la publicación dice que sí tenía un costo de $550, ¿sí? Si no me equivoco, ¿no? Ese es el costo que sale en la publicación, ¿no? $550 y el precio, bueno, el pago en aduanas es de $1,500. A ver, a ver, mándenos por favor, vamos a revisar, mándenme por favor el link, vamos a revisarlo. Ya le mandé el link en el chat. A ver, ¿dónde está el chat? Vamos a ver, aquí está. Ya. Aquí está, un segundito. Vaya. Ya, es este, ¿no? Sí, licenciado. Ya, dice documento muestra que la aduana sube precio de productos ingresados al país para que paguen más impuestos. ¿Ya? Dice el deber que ha pagado, ¿no? El importador se contactó con el deber para indicar. Bolivia encontraba, perdón, noticias de hoy, creo que ya, ahora sí. Consola de PlayStation 5 desde Estados Unidos pagó un impuesto por un monto de 9,174 cuando el equipo se compró en dólares 535. Vamos a ver, vamos a hacer nuestro pequeño ejemplito. $535. Esto no estaba programado para nuestra clase, pero vamos a aprovechar. Vamos a ver, por favor, quiero que vean esta parte. El gravamen arancelario. ¿Dónde está? Quiero ampliar. Nos va a llevar tiempito, no creo que tengamos problema con el horario, ¿no? Por favor, me avisan. Siga, Alicia, siga. Ah, ya, muy bien. Eso es lo que me gusta. Y ahora sí. Estoy un poco mal de la vista. Me repiten 950450. ¿Es la partida arancelaria? Sí. 950450 0000, ¿no? La partida arancelaria que está. Vamos a ver qué corresponde. Ustedes pueden irse a la página de la Aduana Nacional de Bolivia. Ya. Antes haremos una liquidación antes de buscar esa partida arancelaria. Voy a cambiar la página, por favor. Aquí está, me siguen, por favor. El precio realmente pagado por pagar de la mercancía, en este caso del PlayStation, es de, vamos a ponerlo así, PlayStation es de $535. A esto, bueno, en este caso para nosotros, llegaría a ser en términos
el Incoterm a utilizar generalmente es en términos de FOB, ¿no? Este sería nuestro valor FOB. Este es el Incoterm que vamos a utilizar luego, que no lo estamos definiendo todavía, pero ya nos anticipamos, y el Incoterm FOB es la que se utiliza, bueno, más, y este es para tema naviero, ¿ya? Entonces, el precio realmente pagado por pagar es de $535 según la publicación. A este precio yo debo sumar el flete, ¿no? Y debo sumar el seguro. Voy a presumir, ojo, voy a presumir simplemente, como no tengo datos del flete y el seguro, no sé cuánto es el flete real, ¿no? Y el seguro, voy a acudir al artículo 20 del reglamento a la Ley General de Aduanas, ¿no? Artículo 20, Reglamento Ley General de Aduanas. Ustedes pueden leer para determinar la base imponible. Si no contamos con la factura de transporte o el seguro, entonces simplemente voy a aplicar aquí el 5%. Y para el seguro el 2%. De tal modo que voy a obtener mi valor CIF o el valor en aduana. Como es transporte aéreo, valor en aduana, pero vamos a poner en términos de CIF aduana. ¿No? Y acá me siguen, ya, si no se ve voy a parar, no hay problema, ya, así que vamos a hacer este pequeño ejemplito para que ustedes vean cómo funciona. El 5% sencillamente será pues del valor, ¿no? El valor es 535. 26.75. El seguro me dice que es el 2%, ¿no? 2% del valor FOB por 0,2. 0,02%. ¿Ya? Tengo flete y tengo seguro. Ahora me dirán ustedes, hemos hablado de un flete principal, ¿se acuerdan? En este tema de cuando son despachos en aeropuertos, se supone que toda la carga viene por medio de transporte aéreo, ¿no es cierto? Y cuando es por medio de transporte aéreo, no tenemos pues otro flete, no hay un flete 2. Entonces mi flete total será simplemente este monto. El valor CIF será, ¿no? CIF aduana será sencillamente la sumatoria del valor FOB más el valor del flete más el valor del seguro. ¿No? Este es mi valor CIF aduana. A ello voy a convertirlo en moneda nacional para establecer los tributos aduaneros. Será de 500 por el tipo de cambio. ¿Cuánto es el tipo de cambio que tenemos? 6.96. 6.96. Entonces aquí mi CIF bolivianos será, ¿no? Por tipo de cambio, ¿no? Entonces, lo que yo presumo, no quiero aseverar, es que el precio real, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos como un dato, ha sido observado en el despacho aduanero. Si ustedes van al mercado, ¿no? Un PlayStation lo van a encontrar aproximadamente desde los $700. Posiblemente el técnico aduanero no haya aplicado el primer método de valoración aduanera. En este caso era simplemente aceptar el precio real de transacción, sumarlo al flete y el seguro. Bueno, aquí
Vamos a presumir que el gravamen arancelario lo vamos a hacer al 10%. Si me dan más tiempito, voy a buscar para la siguiente clase. Creo que está el 10%. A ver, los compañeros que están en comercio internacional me dicen, por favor, por cuánto es el gravamen para este producto. Entonces, para sacar el gravamen arancelario, simplemente voy a hacer, ¿no? Más por 0 el 10%. Este es mi gravamen arancelario, ¿no? Vamos a sumarlo. Número. ¿Sí? Debo pagar el impuesto de la base, ¿no es cierto? La base imponible. Para ello, simplemente hacemos la sumatoria de el gravamen más el CIF. Ya tengo la base imponible para establecer el impuesto al valor agregado, el IVA